Mi nombre es Augusto Barrera, yo soy coordinador del Centro de Investigaciones de Política Pública y Territorio, CITE, que es un organismo de Flaxo, Ecuador, con sede en Quito, pero con una proyección nacional. El centro en el que yo participo y coordino se dedica a hacer investigación de política pública y territorio, particularmente los temas urbanos. Desarrollamos una línea de investigación aplicada, trabajamos unos temas de formación continua y incentivamos la articulación de la sociedad civil. Esto es básicamente lo que hacemos en el contexto de la actividad académica que Flaxo realiza. Como mucha gente conoce y lamentablemente no toda la gente aún, el próximo año Ecuador será sede de la tercera conferencia de Hábitat 3. Esta tercera conferencia es un evento que la humanidad entera, que el planeta entero realiza cada 20 años. Se realizaron, por lo tanto, en los años 76, 96 y ahora en el 2016. Se llevará a cabo entre el 17 y el 20 de octubre del próximo año y el país tiene la gran suerte, la gran oportunidad de ser sede de este evento. Este evento de hábitat reúne a los estados, por lo tanto a los presidentes, pero probablemente vendrán 20 o 30 mil personas de organismos de desarrollo, gobiernos locales, para discutir lo que va a ser la nueva agenda urbana, la agenda urbana del futuro, de los próximos 20 años, el quehacer de las ciudades, eso es lo que se discute ahora en Hábitat 3. ¿Qué entender como hábitat en términos de derechos humanos, Augusto? Bueno, una de las corrientes cada vez más fuertes que hay en relación al tema de las ciudades es entender que las ciudades no son solamente el paisaje, las casas, las calles, sino fundamentalmente las personas. Si la ciudad no solamente es la dimensión urbana, que es fundamental, sino fundamentalmente la dimensión, digamos, social. En ese sentido hay una corriente muy fuerte en la gente que ha trabajado el tema de derechos humanos de construir un concepto muy abarcativo que es el derecho a la ciudad. Este concepto del derecho a la ciudad es asumir que la ciudad es un bien común, es un bien colectivo. Por supuesto que hay propiedad individual de las casas, de los edificios, pero como construcción la ciudad es un bien colectivo en sus calles, en sus plazas, en sus parques y en la interacción humana, y que en tanto en cuanto es un bien colectivo, todos los seres humanos que residimos, que habitamos una ciudad, independientemente de que hemos sido migrantes o nacidos ahí o de cualquier nacionalidad, tenemos derecho al usufructo, digamos, al disfrute pleno de esa ciudad. Ese es el concepto que hay ahora del derecho a la ciudad. Por lo tanto, se entiende el derecho a la ciudad como una sumatoria de toda la lista, digamos, de derechos civiles, porque tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la capacidad de emprendimiento, con la posibilidad de opinar, de expresarse libremente, de organizarse. Tiene que ver sin duda con los derechos políticos, porque el derecho a la ciudad implica no solamente elegir y ser elegidos, sino participar en las decisiones de una democracia participativa. Y por supuesto recoge todos los derechos materiales, ¿no? El derecho al agua, a un sueldo seguro, al alcantarillado, a servicios básicos, el derecho al espacio público, a la centralidad, a tener un transporte digno. Entonces, este conjunto de elementos se convierten ahora en este gran derecho abarcativo, algunos lo llaman el derecho de los derechos, que es el derecho a la ciudad. Y precisamente uno de los enfoques fundamentales en este debate de Hábitat 3 será, por supuesto, consolidar esta visión. Augusto, ¿cuál sería en términos de Ecuador y en términos regionales también los principales problemas que se enfrenta a ese derecho? Mira, yo creo que Ecuador y América Latina en general tiene enormes problemas, pero quizás quisiera enfatizar, para arrancar esta pregunta muy interesante que me planteas, algunas fortalezas. Este es un continente que en los últimos 40, 50 años se ha urbanizado a un ritmo tremendamente acelerado, mucho más acelerado que Europa, ¿no? Las grandes ciudades europeas se hicieron en siglo y medio, 2 siglos, en América Latina se han hecho en 40 o 50 años. Y pese a eso, pese a las enormes inequidades, pese a las grandes dificultades de estructura productiva, se ha ido construyendo ciudad a través de miles de formas, a través de la autogestión, de las cooperativas, de los comités barriales, de la producción social del hábitat, a través de miles de mecanismos. En ese sentido, América Latina puede ofrecer, y este es el sentido básico que yo creo con el que debemos aportar, puede ofrecer un conjunto extraordinariamente rico de soluciones innovadoras para producir ciudades. Ahora, sin duda, ahora tenemos muchos gravísimos problemas.
Yo quisiera ahora plantear tal vez 3 o 4 que son muy críticos. Un primer problema tiene que ver con lo que podríamos llamar el modelo territorial, ¿no? Es decir, las ciudades ahora han rebasado los límites de su crecimiento espacial y se convierten en unas mega manchas urbanas, ¿no? Que uno nunca sabe dónde terminan prácticamente. Y esto fundamentalmente a expensas del asentamiento de barrios populares, que algunas veces se llaman irregulares, son informales realmente, pero por otro lado también de las grandes urbanizaciones o ciudades satélite de gente rica. Entonces esta expansión gigantesca produce unos costos ambientales enormes. Hay que extender redes de agua potable, de alcantarillado, transporte, seguridad. Y entonces este modelo espacial muy claramente es insostenible a largo plazo. Entonces yo creo que este componente que implicaría todos los temas de riesgos, de planificación urbana, de segregación, porque todos tenemos barrios muy pobres y barrios muy ricos en lugar de una ciudad inclusiva y armónica. Este es uno de los grandes desafíos de las ciudades de América Latina, ¿no? Si tal vez uno va a Europa, quizás uno no quiere decir que no hay pobreza, pero quizás un contraste que uno tiene es un nivel mayor de homogeneidad urbana, ¿no? Aquí, en cambio, uno va a una urbanización de gente rica, cerrada, con llave, con guardia, inaccesible, y por otro lado un barrio pobre, inseguro y sin servicios. Ese nivel enorme de segregación socioespacial y este modelo, digamos, de gestión territorial es uno de los desafíos más grandes. Un segundo gran desafío tiene que ver con lo que la gente llama seguridad, pero digamos es más allá que la seguridad física del asaltante, no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con el derecho a la integridad personal. Y esto implica evidentemente no solo los problemas delictivos, sino incluso la posibilidad de que las mujeres y las niñas no sean acosadas en un transporte público, no sean violentadas en su propio hogar, o que no exista discriminación con las personas con otras orientaciones sexuales, etcétera. Es decir, este derecho a la integridad es un tema que ahora se ve amenazado con la gran ciudad, ¿no? Mucha gente, más que vive, sobrevive en la ciudad, pone rejas en sus viviendas, no saca nunca a pasear a sus hijos, tiene un itinerario de vida en la ciudad absolutamente reducido, no conoce la mayoría de la ciudad, no va a un espacio público, no disfruta ni del arte ni de la cultura. Entonces, estos elementos de integridad y de no violencia, digamos, es otro de los grandes problemas de las ciudades de América Latina, sobre todo aquellas en las cuales, infortunadamente, hay imperio de sistemas de bandas criminales. Hoy tenemos lamentables casos como el de México, terrible, y hace unos años Colombia, en donde tenemos tasas de homicidios muy cercanos a los de una guerra. Y es que en realidad la ciudad se desangra en una guerra con el crimen organizado. Entonces, creo que el tema general, digamos, de la integridad física y de la violencia, para no solo poner el tema de seguridad, es otro gran problema de carácter global. Otro gran problema tiene que ver con las condiciones de vida y particularmente el empleo, ¿no? El propio avance de un modelo económico tremendamente concentrador ha provocado un tipo de relación que algunos sociólogos le llaman el precariado, ¿no? Es decir, no es el proletariado, porque bueno, el proletariado por lo menos tenía una relación de empleo formal con su patrono. Ahora millones de personas en América Latina y en el mundo viven en una relación laboral precaria, con un empleo que o es muy mal pagado, o es un empleo inadecuado, o es un empleo precario, digamos, o es una autoexplotación a través de algún tipo de emprendimiento, gente que tiene 2, 3, 4 actividades y trabajos para redondear un poco su ingreso. Entonces, la estructura económica de las ciudades es otro de los grandes desafíos, más todavía cuando se ha demostrado fehacientemente que si bien muchas ciudades han combatido la pobreza extrema y han construido agua potable y alcantarillado, han profundizado la desigualdad. Es decir, pese a que hemos bajado los niveles de pobreza, hemos incrementado la brecha de la desigualdad. Los ricos, digamos, de las ciudades son muchísimo más ricos y los pobres comparativamente son más pobres en el sentido de esta relación, aunque han mejorado sus servicios. Entonces, yo te diría que otro campo de problemas tiene que ver con la equidad, con el empleo, con el modelo económico de las ciudades, y esto es un tema fundamental, porque somos ciudades de gente joven en su mayoría, y en ese sentido la calidad del empleo y la incorporación a la estructura económica es vital. Y luego nuestras ciudades tienen grandes problemas de exposición a riesgos y vulnerabilidades, ¿no? Ahora mismo lo que atravesamos como país
se nos viene un fenómeno del Niño, muy probablemente en los próximos años eso sea más seguido, más recurrente y más grave. Eso tiene implicaciones para todo el territorio, pero fundamentalmente para las grandes ciudades. Y lo que vemos aquí podemos ver en Dakar o en Buenos Aires o en ciudades que están en la costa o en el filo de ríos, etcétera. O también en México con un drama respecto del tema del agua potable, o en Quito en relación, o México con relación a volcanes próximos. Es decir, estos comienzan a ser problemas enormes porque antes no es que no habían los eventos, lo que pasa es que no teníamos millones de gentes concentradas. Porque, digamos, uno puede pensar que, bueno, siempre se dieron fenómenos climáticos. Sí, siempre hubo erupciones, sí, claro, pero antes teníamos una población más pequeña y más dispersa. Hoy tenemos mega concentraciones humanas y ahí es muy claro que en la ecuación del riesgo, como no podemos controlar que se den los eventos, el otro factor de esa ecuación es la vulnerabilidad. Es decir, no todos los seres humanos tienen la misma vulnerabilidad frente a los riesgos. Y otra vez eso tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas, ¿no? Normalmente es más vulnerable el que vive en un barrio precario, el pobre, el desempleado, el migrante. Entonces, ese es un tema muy grave porque hemos tenido tragedias como el terremoto de Puerto Príncipe, por ejemplo, en Haití, que prácticamente barrió una ciudad entera, o dramas como los que vemos ahora con las inundaciones. Entonces, el tema este de, técnicamente llaman resiliencia urbana, para ponerlo en simple, digamos, es la vulnerabilidad, el riesgo y la capacidad de reacción, es otro de los problemas muy grandes de las ciudades. Entonces, evidentemente estos son los problemas enormes, ¿no?